A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y en esta semana vamos a analizar lo que ha dado de sí la cuarta parte de la Feria de San Isidro. A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este programa vamos a analizar lo que ha dado de sí la cuarta semana de San Isidro. Tenemos otra vez a Víctor Pérez López con nosotros, que está viviendo una racha de éxitos absolutamente indiscutible, un poco como César Rincón en 1991, y ya hasta por la plaza la gente le pide autógrafos. Buenas noches. Buenas noches, un caso anecdótico, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, en primer lugar, queremos dirigirnos a nuestra audiencia, porque resulta que algún programa de la Feria de San Isidro ha llegado a tener 15.000 visualizaciones, que es una barbaridad. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Y en ebooks resulta que nuestro programa es el programa taurino que más se oye, con una larguísima diferencia con respecto a los siguientes. Lo cual también nos llena de satisfacción, ¿no? Especialmente. Y además, digamos que en ebooks estamos muy por delante, pues, de programas muy consolidados que hace gente muy famosa y que lleva en el medio taurino toda la vida, ¿no? Pues les duplicamos los oyentes. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra fidelidad y desde luego estamos a vuestras órdenes. Muchas gracias, de verdad. Y nada, pues estamos una semana más en la librería Rodríguez, en Paseo Marqués de Zafra 31, y desde luego estamos rodeados de maravillas. Por ejemplo, las láminas centrales de la revista La Lidia. Explica un poco, Víctor, lo que fue la revista La Lidia. En su tiempo fue un bombazo porque fue la primera revista ilustrada con láminas, además por prestigiosos sobre todo por Daniel Perea. Daniel Perea, por supuesto. Sobre todo. Pero hay más de Daniel Chávez también. Chávez. Y empezó hacia 1882 y terminó casi a final de siglo, sí, de 1900. Durante todo este tiempo, además, tuvo una gran difusión, o sea, llegaba a todas partes. Llegaba a todos los casinos de España y a todas las barberías. Y desde luego, y hasta las pescaderías donde volvían, cuando eran las viejas, las volvían con un papel de La Lidia. Cosas que pasaron. Y además de tener magníficos escritores, Sánchez de Neira escribió en La Lidia. Carmen y Millán me parece que también hace colaboraciones. O sea, los escritores importantes de la época hacen magníficas colaboraciones. Además tienen unas láminas que son absolutamente maravillosas. Todavía hay láminas que son espectaculares y maravillosas de cómo era el toreo, porque hay láminas desde tiempos de pintan Pello, a Pedro Romero y a Pepe. Pintan, pues, no sé, la licenciado de Falces y demás cosas que ocurrían, que no sé si son reales o no, que sí son reales, perdón, que sí existían, esas cosas existían en los que eran las mojigangas, lo que llamaban mojigangas, que era una especie de novilladas. Y después hay todas las grandes figuras de la época, desde Lagartijo, Frascuelo. Y luego en las láminas queda, yo creo, reproducidos todos los incidentes de la Lidia, ¿no? Los incidentes, las broncas, las cogidas, los toreros, las cosas curiosas, un picador toreando por Verónica porque la habían derribado 6 veces y ha cabreado. O Badila banderilleando, que otro picador. O sea, cosas curiosas que ocurrían que ahora no nos podemos ni imaginar que pudieran existir. Y si uno puede tener unas láminas interesantes de La Lidia, bueno, si puede tener toda la colección de La Lidia ya sería la leche, yo creo que. Pero si hay láminas que merecen la pena tener, dice, bueno, tengo y enmarcar una lámina de La Lidia. ¿Y qué libros nos traes esta semana? Pues hoy traigo 2 libros curiosos. Uno, por más que conocidos, siempre me parece este es el libro perfecto de viaje. O sea, tú vas en un avión, en un coche, y tienes la oportunidad de leer 20 minutos, pues te lees un cuentito. Del viejo Son mayoral. Los cuentos del viejo mayoral, Enséñalo a la de cámara. don Luis Fernández Salcedo. Y esta edición, porque han salido muchas ediciones, la presento, es una que prologa Rafael Cabrera Bonet,
lo importante de esta edición es que tiene todos los cuentos. Sí, porque siempre se quedaban, en todas las ediciones anteriores, siempre se quedaban alguno fuera. Creo que nada más hay 6, hay una edición rara de los 6 cuentos de los cuentos trasconejados del viejo mayoral. Exclusivamente son los que faltan. Todos los demás los encuentran en esta edición. Además, no es un libro caro, es un libro, ya digo, para cualquier aficionado que le guste leer a un escritor tan costumbrista y tan ameno como Luis Fernández Salcedo, es perfecto. Pues muy bien. Este es, no sé, es un libro de cabecera y es un libro de viaje. Sí. Si tú viajas en avión, te libras 3 o 4 cuentos. El viejo mayoral era Saturnino Jerez, que fue el mayoral que estaba en la ganadería de Martínez y con el que en su juventud tuvo mucha relación Fernández Salcedo. Vamos, todo lo pone en su boca. Todo lo pone en su boca, sí. Sí, sí. Bueno, pues yo voy a presentar, en primer lugar, Los toros del recuerdo, de Adolfo Rodríguez Montesinos. Bueno, Adolfo Rodríguez Montesinos es un veterinario que es un auténtico experto en el toro de lidia y todos los libros que ha publicado pues han tenido una gran acogida entre los aficionados al toro. Hay uno sobre las capas y las pintas del toro de lidia que es muy completo, otro sobre el encaste de Santa Coloma, otro sobre prototipos raciales del toro de lidia, otro sobre el toro de lidia en Castilla y León. Y el más reciente es este, que es muy bonito porque habla pues de las castas más exóticas y de las castas, vamos a decir, más minoritarias dentro de la cabaña brava. Pues habla de Cabrera, de los Miura, de los Gallardo, los Pablo Romero, de la casta vazqueña, de la casta navarra, ¿no? Por eso lo llama Los toros del recuerdo. Es una belleza, todas las fotos están ilustradas a color y desde luego pues es una lectura pues muy, muy agradable para el buen aficionado. El señor Adolfo Rodríguez, desde luego, ha hecho una contribución a la cultura de Lidia, ha hecho una contribución a la cultura del toro de Lidia bastante importante. ¿Y qué nos traes más? Y además, hablando de esto, las fotos son magníficas, sí. Y cuando se habla muchas veces de pelajes, cuando se habla muchas veces de... Fotos de Pablo Romero. Claro, te lo explica tan perfectamente bien que sí. Merece la pena, aunque nada más sea por sí. Como digo, la fotito. Sí, bueno, que nada más sea por la fotito, merece la pena. Sí, sí, es un libro muy bonito. Pues yo traigo otro libro que es probablemente la mejor biografía que se ha hecho de Paquiro. De Francisco Monterrey. Francisco Montes. La hace Guillermo Boto Arnau, se llama Paquiro ante la historia, biografía de Francisco Montes. Es la mejor biografía sin duda que se ha hecho de este autor, de este torero. Y yo tengo un cariño especial a este libro porque descubrí una cosa casualmente, o sea, los que hemos, a lo mejor es para gente muy iniciados, pero bueno, los que leemos las tauromaquias, y cuando leí la tauromaquia de Montes siempre me quedo sorprendido. ¿Quién es ese señor Zaonero? Hay una forma de picar según el señor Zaonero y que nadie conoce quién fue. Pues este señor me lo descubrió y descubrió que hubo una carta en el correo en 1830 que un tal Joaquín Zaonero describía una forma adecuada y perfecta para picar sin que hubiera tantas desgracias de caballos. Uh-huh. Que luego Montes, no Montes, sino quien hizo la biografía de Montes, ahí siempre hay dudas entre Santos Peregrina Benamar y Rangel, me parece que se llama. Rangel. Según parece, Diego Ruiz Morales creo que ha demostrado con papeles que fue Rangel el que la escribió, pero bueno, yo tampoco voy a desmentir a muchos expertos. El caso es que luego descubrimos que el señor Zaonero era un escritor costumbrista salmantino. Que tiene una calle en Salamanca. Exactamente. Y que nadie sabía quién era ese señor Zaonero. Pues bueno, el señor Zaonero es un escritor costumbrista del salmantino que escribió una carta al correo en 1830 y que la incorporó. Los que hicieron, se incorporó en la tauromaquia de Montes dicha carta, como una suerte nueva de picar. Bueno, pues muy bien. Pues yo para terminar, Anales de la Plaza de Toros de Madrid, escrito por Víctor Pérez López. Yo creo que este es un libro imprescindible para los aficionados. ¿Por qué? Porque aquí están, por orden, todas las corridas que tuvieron lugar en la Plaza de Toros
que se llamó de la Carretera de Aragón, es decir, la Plaza de Toros, que estaba donde actualmente está el Palacio de los Deportes, horrendo edificio, y que tuvo vida pues desde el año 1874 hasta el año 1934. Pues aquí quedan censados en los distintos tomos pues toda la vida de la Plaza Vieja y todas sus corridas. Claro, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Plaza Vieja asiste a la segunda parte de la rivalidad de Lagartijo y Frascuelo. Es la plaza donde se desarrolla la relación de Joselito y Belmonte. Es la plaza también testigo de la Edad de Plata, prácticamente hasta su final. Por lo tanto, en la Plaza de Toros antigua de Madrid pues tuvieron lugar hechos tan trascendentales en la historia del toreo como la faena de Chicuelo a Corchaíto, como la faena de Belmonte a Barbero, como los 7 toros de Martínez de Joselito el Gallo. Pues todo está aquí registrado, y además está registrado con un detenimiento y una exhaustividad totalmente admirables. Además está muy bien ilustrado. Por ejemplo, aquí dentro tienen ustedes el cartel del debut de novillero de Joselito en Madrid, también el de Belmonte. Y el de Belmonte. Por hacer referencia a 2 carteles que están aquí dentro, ¿no? Y yo creo que este es un libro pues absolutamente imprescindible para el buen aficionado. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues ya vamos a meternos con lo que ha sido la 4ª semana de la Feria de San Isidro, y vamos a hacer como hacemos en todos los programas. Vamos a empezar por la corrida de hoy y nos vamos a ir remontando corrida a corrida hasta el pasado miércoles. Y abarcamos así toda la semana. Hoy hemos tenido en la Plaza de las Ventas una corrida de Valdellán. Una corrida de Valdellán que venía con expectación entre los aficionados más fieles y que vienen a todas las corridas, porque en el mes de septiembre, en un desafío ganadero, se lidiaron 3 toros de Valdellán con 3 de Saltillo, que dieron mucho que hablar los de Valdellán, porque salió un toro que se llamó Navarro, al que Fernando Robleño cortó una oreja, un toro lucero calcetero que fue un toro muy bravo, quizá el toro más bravo del año en Madrid, pero es que también salió otro gran toro que se llamó Montañés, que le tocó a Cristian Escribano. Por cierto, lo que es la vida, hoy le ha vuelto a tocar otro Valdellán que se llamaba Montañés. Casualidades. Bueno, pues como digo, en el mes de septiembre del año pasado se lidió el bravísimo Navarro y el encastadísimo Montañés de Valdellán, que dejaron pues un enorme recuerdo en la afición por su casta y bravura. Y entonces había un gran interés en ver hoy los toros de Valdellán, y yo creo que la gente ha salido satisfecha, y yo creo que desde luego Valdellán ha defendido el cartel. Y mucha gente hoy ha descubierto la ganadería porque no la conocía. Y desde luego es una ganadería de un enorme interés, primero por la sangre que sangre que tiene. Es una especie de graciliano Santa Coloma. Alimpios. Sí. Y yo no sé si tiene algún goterón de Bedavillar, por esas manchas que traen. Bueno, puede ser. Las manchas, o sea, el calcetero y el lucero sí, era muy habitual en lo de Graciliano. Corchaíto, el toro de Chicuelo, era lucero, calcetero, coletero. Es decir, siempre en las camadas de Graciliano Pérez Tabernero y en las camadas de su hermano Alipio, que era lo mismo, porque Graciliano cedió una parte a su hermano Alipio, todos los años había un coletero y un lucero, todos los años. Por lo tanto, se da en el encaste. Y si te das cuenta, también en el toro de Buendía también salen. Sí. Lo que sí es verdad es que es un toro, para ser lo que es Buendía o origen, no más que Santa Coloma, origen Santa Coloma, grandísimo. Es excesivamente grande. Es que... Lo cual, cuidado, es excesivamente grande, pero es un toro muy encastado, ¿eh? O sea... Bueno, es que claro, lo que pasa cuando hablamos de Santa Coloma es que estamos abarcando una variedad muy grande de ganaderías, entonces habría que especificar más. Yo creo que hay que distinguir el toro de Buendía, el toro cárdeno, que tiene una gran influencia de Saltillo, y luego estaría el Santa Coloma negro salmantino, que tiene una influencia de Saltillo mucho menor.
Decía Graciliano Pérez Tabernero que la mezcla perfecta es 25% Saltillo y 75% Ibarra. Pues yo creo que ahora mismo el Odibarra será todavía más, será el 90%. Pero digamos que de este Santa Coloma negro de Salamanca, pues hay dos brazos. Uno es el de Coquilla, que es también una rama ganadera de un enorme historial. Por ejemplo, eran toros muy cotizados por las figuras antes de la guerra. Y luego está lo de Graciliano Alipio, que es a lo que corresponde esta ganadería, porque esta ganadería se formó primero con reses de Hoyo de la Gitana y después con reses de Pilar Población, que son dos ganaderías que proceden de la división de la de Alipio Pérez Tabernero. Sí, pero fíjate, todo lo que es Coquilla siempre era un toro muy recogido, muy bonito, pero muy pequeñito. O sea, era un toro que difícilmente le costaba mucho llegar a los 500 kilos. Sí. Y Graciliano depende, o sea, tampoco era un toro excesivamente grande. Siendo mucho más ibarreño, era mucho más negro, no eran tan comunes los cárdenos, sí los tenía. Bueno. Pero bueno, está claro que la selección que hacen los ganaderos elige y los toros se agrandan. Lo importante es de esta ganadería, yo creo, es que ha demostrado las dos veces que la he visto, que nada más la he visto en septiembre y hoy, que saca ejemplares con mucha casta y ejemplares que embisten con el morro arrastrando el morro por la arena. Cosa que le cuesta mucho más a otros encastes dentro de lo que es el gran encaste de Santa Coloma, ¿no? Hombre, yo creo que el toro de Graciliano y el toro de Alipio tampoco era un toro grande. Lo que pasa es que en época de Juan Luis Fraile, en los años 80, lo agrandaron para poder ir a las ferias importantes. Y luego los cárdenos que hemos visto es porque, aunque he dicho que es mucho más Ibarra que Saltillo, sí que es cierto que en los años 70 para evitar la consanguinidad y para dar más variedad genética, echaron dos sementales de Joaquín Buendía, que se llamaban, por cierto, León y Fuentecillo, se llamaban. Echaron en Alipio dos sementales de Buendía, que yo creo que, bueno, pues eso, que digamos que dieron más vigor genético a la ganadería, pero yo creo que es una ganadería muy en la dirección de Ibarra y a mí verdaderamente me ha gustado especialmente el quinto. Todo el mundo habla del tercero, pero mi toro es el quinto. Yo creo que el quinto ha sido un toro de una calidad excepcional. Bravo en el caballo y con una clase en la muleta. Eso que dicen los toreros de hacer el avión, hacía el avión. Y el que más largo iba. Tenía un defecto, que perdía las manos de vez en cuando. Y ese perder las manos seguramente se podía haber corregido. Evitando brusquedades al principio, hasta que el toro se asienta, y una vez asentado, entonces ya profundizando el toreo. ¿Qué se podía haber hecho con ese toro? Y no se hizo. Yo ahí, en este sentido, el pobre Iván Vicente, pues no he estado muy afortunado, ni con este toro, ni con el otro, que la verdad era un toro mucho más exigente y muy complicado, el segundo de la tarde. El tercero, lo que pasa es que era un toro con un motor excepcional, y un toro que arrastraba el morro por el suelo y que se quería comer más permanente. Vibrante. Era un toro muy vibrante. O sea, la vibración es igual que la clase la daba el quinto, la vibración la daba el tercero. Totalmente. Un toro con una vibración terrible y además que no paraba de embestir. Y que Escribano empezó muy bien con el toro, o por lo menos estuvo ahí, dio dos series. Lo que pasa es que la faena fue a menos y el toro fue a más. Yo creo que por definir la corrida, el primero no me ha gustado, ha sido un toro manso en el caballo y que se ha salido de todos los muletazos con la cara por las nubes. El segundo tampoco, creo que muy difícil, muy antipático. Ha tenido muy poca fuerza y eso le ha hecho defenderse. El tercero me ha gustado mucho, un toro bravo en el caballo y muy repetidor y muy encastado en la muleta. El cuarto también me ha gustado. Lo que pasa es que no se le ha visto porque en ningún momento le han llevado metido en la muleta, pero las dos veces que sí que le han llevado metido, el toro ha embestido bien y ha ido hasta el final. El quinto me ha parecido un toro excelso, un toro... ¿Usted es un torero de clase? Aquí tiene un toro de clase. Era un toro verdaderamente para soñar el toreo, para torear despacio, para sentirse. Y el sexto también me ha gustado. Un toro que duró menos, tal vez. Sí, por ponerle un defecto al sexto que quizá no humillaba mucho. Y es el que menos ha humillado de los toros buenos de la corrida. Pero ha sido un toro que ha pasado siempre y que se iba largo y que era un toro que no ha mostrado dificultades, que se ha podido torear. Hombre, el conjunto es muy bueno. El conjunto es muy bueno y yo creo que cualquier aficionado sale contento con esta corrida. Dos toros magníficos, un toro bueno,
un toro menos bueno, y los dos primeros que no dejan de ser el segundo complicado, difícil, y el primero muy soso. Yo creo que hay dos nombres en la corrida. Cara Sucia, que ha sido el toro tercero, para el que se ha pedido la vuelta al ruedo. Y el toro de tanta clase, el quinto, se llamaba Mantalombro. Que es por un nombre cierto, muy bonito, ese es un nombre que era muy de la ganadería de Manuel Arranz. ¿Por qué? Porque Manuel Arranz, a través de Graciliano, porque Manuel Arranz también tuvo algo de Graciliano. Y a mí han sido dos toros que me han dejado muy satisfechos. Y me han gustado también lo bonitos que eran. Ha habido toros preciosos. El quinto toro era muy bonito. Era muy bonito. Y además, en general, la corrida estaba muy bien presentada. Como en general todas las corridas que están en esta feria de San Isidro. Ha habido excepciones, los toros mal presentados. Totalmente. En una feria de grandes toros. Una feria de grandes toros. Y bueno, pues está en ese nivel alto. Por ponerle alguna pega, pues la desigualdad de pesos. Había un toro con 650 kilos y un toro con 526. Pero bueno, lo importante es que el toro embiste y los toros han embestido. Y está muy bien que un encaste tan minoritario ahora mismo pues se reivindique en Madrid y se le dé un sitio. Creo que además debemos felicitarnos todos. Yo me felicito también a los ganaderos y espero que se le tome en cuenta y en consideración para futuras intervenciones en las ferias de San Isidro o cuando pueda o tenga toros para ello. Sin embargo, yo creo que los toreros no han actuado con acierto. Creo que del segundo no voy a decir nada directamente, pero creo que ese quinto merecía mucho mejor trato. Ha estado Iván Vicente muy desconfiado, no se ha llegado a confiar nunca, siempre detrás de la mata, siempre sin apostar, y ese toro era para torear muy despacio, muy sentido, y además, desde luego sacar el artista que tienes dentro. Sobre todo, Iván Vicente no es un torero vulgar. Sí. Es un torero que tiene bastante clase. O sea, es un torero que podría haberse lucido si se hubiera confiado y si los hados hubieran estado presentes en este día de hoy con ese toro. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que es una lástima que haya desaprovechado ese toro, que yo creo que no he sabido verlo. Porque sí que es cierto que siempre se ha acusado a Iván Vicente de frío, pero siempre se le ha reconocido su buen estilo y su clase. Este es un toro para mostrar hoy eso. No ha mostrado esa clase y es un hombre necesitado de corridas. También yo creo que Cristian Escribano ha estado muy desacertado. El primero es el típico que con 20 muletazos bien dado le cortan las orejas. Yo creo que, fíjate, a lo mejor se hubiera cortado antes la faena, porque la faena fue increciendo y después, como la costumbre que tienen, sabiendo que el toro se le iba arriba, haberte adornado y haberle entrado a matar. Y a lo mejor no hubiera quedado lo feo que ha quedado que una faena vaya de más a menos, y después estuvo desacertadísimo con la espada. Fue un desastre con esto. Sí, y aparte de lo de la espada, series muy cortas. Claro, es que no le ha dado todas echándose al toro, y siempre el toro para afuera. El toro para afuera. Y luego el otro, el toro sexto, ha sido un toro que también ha colaborado y también hemos visto lo mismo, echándose al toro fuera y series muy cortas. Y fíjate que empezó muy bien, porque empezó con unos delantales verdaderamente ajustados. Sí, al recibir al tercer toro, que digo, bueno, parece que la primera serie que el toro era exigente, bueno, pues yo entiendo que se lo saque un poquito para afuera, pero ya después fue la constante en toda su faena y se lo comió. Y luego Robleño, también es verdad, para decir algo a favor de Escribano, pocos toreros pueden estar bien con ese toro. O sea, el toro tenía muchos cojones, dicho en plata, y... Lo que dijo Belmonte. Sí. Que Dios te libre de un toro bravo. Y el toro era bravo. El toro era bravo. O sea, por ponerle un pero el que tú le has puesto. Ha ido un poco a menos. Sí. A partir de un compás de la faena ha ido un poco a menos y ya no ha humillado tanto. Pero claro, la faena ya tenía que estar hecha. La faena ya tenía que estar hecha. Es que en las 4 primeras series tenía el morro manchado de blanco de las líneas. O sea, es que las 3 o 4 primeras invistió con una codicia y con una continuidad que le faltó ese algo especial a un torero para decir, bueno, me lo como. Bueno, pues que sepas que hoy ha estado viendo la corrida a nuestro amigo Juan Luis Fraile, que es quien tiene
pues a los primos hermanos, ¿no? Y le ha gustado mucho. Ese toro y la corrida, ¿no? Le ha gustado mucho la corrida en general porque, vamos, hemos estado comentándola después. Y dice, dice, una muy buena corrida, tal. Bueno, no sé, yo creo que hay unanimidad, ¿no? Hay unanimidad que yo creo que los aficionados, cualquier aficionado, la corrida de hoy, al menos en los toros tercero, cuarto y quinto, especialmente, y si quieres hasta el sexto, les ha gustado. Luego hay que hacer una mención de Robleño que tampoco ha estado acertado. Yo creo que ese cuarto era un toro bueno, pero era un toro que había que empaparle en la muleta y se ha puesto en el sitio donde siempre hace brisa en Madrid, que es en las rayas o fuera de las rayas del 9 y el 10, que es donde pasa el aire de la puerta principal a la puerta de arrastre. Ya lo comentamos con un novillero el otro día. Igual. Pero la diferencia es que el novillero tiene cierta excusa. Sí. Pero Robleño, con la experiencia que tiene, no tiene ninguna excusa. Y más cuando el otro día toreó un toro en el 5 bien. Claro, pues joder, llévatelo al 5. Claro. Lo mejor de Robleño que no se ha cantado es que a ese cuarto, cuando ha salido, le ha dado verónicas muy buenas. De pata para adelante y mano baja, que han pasado muy desapercibidas. Muy desapercibidas han pasado. Pero vamos, desde luego yo creo que esta vez me parece indiscutible que los toros han estado muy por encima de los toreros. Desgraciadamente sí. Excepto, por supuesto, el primero y el segundo, que yo no los tomo en consideración. Con respecto a ayer, pues se lidió una corrida de El Ventorrillo, una corrida descomunal, una corrida enorme, una corrida... Yo diría que más allá de lo serio, porque había toros muy vastos. Por ejemplo, el cuarto tenía aire de limusín. Un colorado ojo de perdiz, un colorado claro, que parecía un limusín de la feria agroganadera de Zafra. O sea, una corrida con toros muy vastos, una corrida que en general la faltó clase y la faltó calidad, con algún toro muy, muy difícil, como pudo ser el primero. Pero luego también tuvo toros rescatables. El sexto fue francamente bueno. Ese toro fue francamente bueno. El sexto. Y con algún toro se pudo estar mejor, por ejemplo con el quinto. Sí, pero siempre invistiendo a la defensiva. Sí. O sea, los toros siempre... yo creo que hay dos tipos de embestida. Una embestida a la defensiva, que cada vez que se encuentra con el trapo, el toro levanta la cabeza e intenta cogerlo calamocheando. Que es verdad que ese toro luego tú le puedes llevar y puede romper a bueno, pero no siempre, es muy complicado. Y el toro ofensivo, que quiere cogerlo y que inviste por derecho. Ese tipo de embestida es tal vez el sexto, el único, y un poco a lo mejor el quinto, pero el resto... son todos... Lo que le pasó es la poca clase por lo mal construidos que estaban y por lo vastos que eran, no humillaban, y luego como tampoco les abundaba la fuerza, el no terminar el muletazo. Y el quedarse siempre a media arrancada, ¿no? Sí. Entonces, y con un toro muy peligroso, por ejemplo. El primero eran muy peligrosos. El primero fue un toro muy peligroso. La gente no vio que embestía siempre cruzado y que se te venía al pecho porque estuvo delante de él Eugenio de Mora, que es un muy buen profesional. Hombre, y yo como me alegro que haya cortado esa oreja. Y yo también. Se la merece totalmente. Además, siempre corta una oreja que no le sirve para nada, pero la corta y está bien. Y espero que esta le pueda servir alguna vez de algo, porque la verdad es que estuvo francamente bien. Sí. Pero estuvo francamente bien toda la tarde. Mira, el primero fue un toro complicadísimo, que llega a estar delante del otro torero y se hubiera visto la complicación del toro, porque siempre embestía cruzado y desde luego se te venía al pecho. Lo que pasa es que no se vio porque Eugenio de Mora tiene un gran oficio y es muy hábil. Pero en manos de otro torero aquello hubiera sido un auténtico desbarajuste. Luego el cuarto fue un toro deslucidísimo, que se quedó siempre por debajo. Entonces se quitó de delante con mucha profesionalidad dos toros difíciles sin que el público se percatara, que eso es el mayor síntoma de buen oficio, es ese, cuando la gente no lo ve. Y luego le salió el toro bueno, el sexto, y yo creo que tuvo una virtud la faena que fue de menos a más, lo fue asentando y luego ya tuvo la cumbre en una gran serie muy ligada con la mano derecha y lo mató muy bien, porque mata muy bien. Lo mató muy bien. Y como tú dices, es verdad, fue de menos... Si tú recuerdas, las primeras series fueron de dos muletazos del pecho, y sin embargo hecho luego dos series de 4 muletazos, ya traes el toro. Yo creo que administró al toro por miedo a que se le viniera abajo. O sea, construyó la faena pensando en que si le apretaba mucho al principio, el toro se le podía venir abajo como se vino toda la corrida. Es que yo creo Entonces lo hizo al revés
y al final yo creo que acertó plenamente, porque el final fue muy vibrante, fue muy bueno, fue muy ligado y además mató muy bien. Yo creo que todos los buenos toreros tienen esa virtud. Sí. Siempre intentan no castigar excesivamente en las primeras series e intentar que las faenas vayan siempre de menos a más para ya meterse con profundidad con el toro en las últimas series. Sí, claro. Es lo que hacen los buenos toreros, o sea, totalmente. Y qué duda cabe que Eugenio de Mora es un buen torero. Es que un buen torero que las circunstancias de la vida pues le han puesto en un sitio que probablemente no le corresponde. Las faenas tienen un inicio, tienen luego un centro y luego tienen un final. Entonces, si el inicio es demasiado intenso, te comes las otras dos partes, que eso les pasa a muchos. No, el inicio es simplemente salirse torero con el toro y una primera o segunda, y incluso una segunda serie de asentamiento. Claro. Luego tiene que ser la intensidad de la faena y luego los adornos toreros. Los adornos finales. Claro. Que afortunadamente no el adorno de las sinas. Exacto. Pues que es una cosa que hay que valorar también, pues yo como aficionado, que un torero no acabe con inas como están terminando todos. Entonces yo creo que la faena estuvo muy bien medida, muy bien estructurada y cortó una oreja pues bastante buena. Pues bien. Y quien me gustó mucho fue el colombiano Ritter. Ese estuvo valentísimo. Estuvo muy valentísimo con su primero, que era un toro que no terminaba de pasar. Estuvo muy valiente, pero con un trazo muy bueno también. Porque siempre le hemos visto valentísimo, pero nunca le habíamos visto el trazo tan bueno. Por ejemplo, en el final de faena, que no se cantó, toreó muy bien por naturales. Naturales a lo mejor dados de uno en uno porque el toro no pasaba y había que volver a colocarse, pero naturales de muy buen concepto y pasándose al toro muy cerca. Con ese toro estuvo muy bien. ¿Sabes qué? Es que cuando los naturales son de uno en uno, si no hay ambiente en la plaza, es muy difícil que sobre todo aquí en Sevilla te lo pueden percibir, aquí no. Aquí, si hay ambiente, en un momento determinado que hay ambiente de una faena y acabas de uno en uno, pues puedes, o con determinados tipos de toros, o con determinados tipos de toreros, que de todo hay que decir, pero si no, como no hagas las series ligadas, difícilmente te lo van a valorar los muletazos de uno en uno. Bueno, eso va a pasar en otras corridas, que ya hablaremos. Y luego cuando estaba haciendo un quite por chicuelinas al cuarto toro, al ajustarse mucho en una chicuelina, pues le pegó una cornada. Pero afortunadamente creo no debe tener mucha importancia. Pero vamos, que creo que ha estado francamente bien y se merece una repetición. Pues espero que para la Feria de Otoño. Y luego toreó Espada. Espada, que es un torero muy joven, lo intentó todo. Muy buena disposición, pero ningún resultado. Porque bueno, de su primero no vamos a decir mucho porque era un toro que pasaba pero sin clase ninguna y siempre con la cara muy alta. Pero con el quinto se podía haber estado mejor. Debió estar un poco mejor. Y estuvo aquello muy amontonado. Quiere dar un muletazo muy curvo que muchas veces el toro le protesta. A veces da toques muy bruscos que desplazan mucho al toro y otras veces le desconciertan. Es decir, tiene que revisar la técnica porque es una técnica incipiente de un matador que es muy joven. Es valiente, es decidido, es dispuesto. Pero ahí se queda todo. O sea, le falta oficio. Le falta oficio. Eso es. Y también es muy difícil conseguir oficio cuando se torea 2 o 3 corridas al año máximo. No sé cuántas habrá toreado el año pasado, pero no creo que haya toreado mucho más de 3 o 4 corridas. Y encima le meten y torea sin ningún bagaje o con muy poco bagaje al año, con una corrida tan impresionante como fue la de la del y bueno, y una de las corridas que ha terminado siendo más comentada en el transcurso de la feria fue la del domingo. Fue una corrida interesantísima también. Toros de Baltasar Iván para Curro Díaz, José Moral y Román, que sustituyó a Emilio de Justo. La corrida de Baltasar Iván, a mí lo primero que me llamó la atención fueron las hechuras.
las impresionantemente grandes altísimas e igualadas. hechuras. Es decir, esto es una ganadería, como todos los buenos aficionados saben, de origen Contreras, y el toro de Contreras es un toro generalmente muy bajo. Y lo primero que me llamó la atención era lo altísimos que eran los toros. También otra cosa que llama la atención es que el toro de Contreras era un toro generalmente pues de una cabeza discreta, y aquí había leña para pasar 2 inviernos, ¿no? Claro, lo que comenta la gente es que ha habido un cruce con Pedraza de Yeltes. Bueno, eso se sabe porque lo han reconocido, lo han hasta reconocido los propios ganaderos. Pero también el comentario es que la pedrada o el cruce con Pedraza pues no ha salido bueno. Es un toro mucho más alto, un toro con un tipo distinto, un toro con mucho genio, un toro con mucha aspereza, un toro manso, un toro con sentido. Sí. Parece que el cruce no ha salido bueno. También es verdad que esto no era Contreras puro, o sea, porque también estaba... los dos toros de los Guateles del año 74. Claro, estaba cruzado con, de alguna manera con pero tú fíjate Antonio Fonseca, que vía Guateles. Los 2 toros de los Guateles no eran tan enormes como es Pedraza. No es. Y luego lo que había venido pasando es que efectivamente ese cruce se hizo a mediados de los años 70 para dar volumen, pero en estos últimos 40 años la ganadería se ha ido deslizando hacia Contreras, y ahora estaba otra vez muy Contreras. Entonces han querido agrandar la ganadería de golpe, supongo que para ir a las plazas importantes, y la consecuencia pues es un toro que ha perdido los atributos que tenía el toro de Baltasar Iván, ¿no? La historia de Contreras es algo todo sorprendente, ¿no? O sea, porque en realidad fue una compra que Juan Contreras compró a la viuda de Murube. A la viuda de Murube, me parece que fueron, en 1904. En principio fueron 35 o 40 vacas y un semental, después lo fue aumentando. Todo era de desecho. Se comenta, y yo no sé dónde lo he leído, que una de las cosas que no quería Murube eran los toros colorados. Y por eso están todos en Contreras. Y por eso toros colorados fue un desecho de pelaje, no fue un desecho de tienta. Y también vendió mucho colorado y barra. Claro. También. Pero tú fíjate que Murube no tiene ningún colorado porque todas las vacas que tenía coloradas se las daba a Contreras, ¿no? Yo creo que habría que hablar, o sea, cuando hablamos de toro de Murube, en realidad tendríamos que ser más precisos y tendríamos que hablar del toro de Urquijo. Sí, es que en realidad... Porque cuando tú ves fotos de los toros de la viuda de Murube que mataban lagartijo y garrita, había de todos los pelos, y era un toro muy amplio de cabeza. Urquijo... Ese toro negro. Es Urquijo. Ese toro negro. Es que Urquijo odiaba cualquier pelaje que no fuera negro. Ese toro negro, de pelo rizado, carifosco, con pitones de gancho aquí, ese toro es el toro de Antonio Urquijo, que fue un ganadero que hizo un toro absolutamente suyo, diferenciable de los demás, un toro, y además un toro sobre todo cuya definición más exacta es la clase. O sea, el toro de Urquijo es negro, carifosco, con los pitones aquí y con mucha clase. Pero habría que hablar de toro de Urquijo. ¿Por qué? Porque es quien lo hizo. Sí, el toro de Murube es un toro anterior y un toro de donde salen muchas cosas, entre otras Contreras. Una de las cosas curiosas históricamente que tiene Contreras en la Plaza de Madrid, ya que hemos hablado un poco de mi libro, pues no sé si lo sabes, pero te diré que es la ganadería que más toros fogueados tiene en la Plaza de Madrid. Y aún así era la ganadería favorita de Joselito. A Joselito le gusta mucho, a Belmonte. La primera gran faena de Belmonte en Madrid es con Talle Alto de Contreras, ¿Y el 2 de mayo del 14. Pero la pregunta es, ¿por qué le gustan ese tipo de toros, a pesar de que fueran fogueados? Porque el concepto que ahora se tiene de toreabilidad empiezan a tenerlo entonces los Contreras. Seguramente es una de las primeras ganaderías que tienen ese concepto de... También hay un Contreras en la Plaza Vieja que mata a un novillero, a Miguel Frej, el novillo bellotero, que le degüella en el año 14 también. Sí, el hermano de Luis Frej. Eso que es. fue un torero, el torero con más cornadas ha tenido en la historia del toreo. Sí, que luego murió en una laguna. Murió en una laguna ahogado, o sea, son las cosas sorprendentes de la vida. Sí, pues Contreras era una ganadería muy amada por las figuras del toreo. Pero muy mansa, o sea, no es que todas fueron, sino que tenían mayor porcentaje de mansos. Todo lo contrario que tiene lo de Parlade. Sí. O sea, una de las características que tiene la ganadería Parlade, ahí hay la discusión si es tratante, si es ganadero, que eso es para una tertulia entera. No es ni una cosa ni otra. Parlade fue señorito vividor.
Y cuando se le gastaba el dinero, cuando se le gastaba el dinero, vendía un trozo. Claro, pero después fue ganadero muy serio, ¿eh? Lo tuvo muy poco, ¿eh? De 1904 a 1914. Sí. 10 años en que vende la última pero parte. Fíjate, tuvo 2 ganaderías, no sé si lo sabes. Sí. Tuvo anteriormente una ganadería de José Clemente, me parece, Sí, sí. que pertenecía a de los González Nandín. Por cierto, el toro de la alternativa de tu ídolo Guerrita era de José Clemente. Exactamente. Que fue un sobrero. Sí. Un sobrero Bueno, pues lidió nada más que una corrida de su primera ganadería, una corrida en Sevilla. Tú sabes, un señorito andaluz, sí, con nueva ganadería, lidia en Sevilla. Le foguearon 4 toros. Al día siguiente mandó toda la ganadería al matadero y ya compró de Ibarra. Pero no solamente compró las 300 vacas o 350 vacas que compró de Ibarra, sino que se trajo al mayoral de Ibarra. Claro. No, y tú te vienes conmigo y hacemos una retienta. Y retentaron y se quedaron con 150 vacas. Las otras 200 vacas fueron o al matadero o fueron a Francisco Correa, que luego es lo de... Y luego, por lo que ahora tenía Guardiola Sol. En el año 1904 se deshace la ganadería de Ibarra porque sí, a los Ibarra no les interesa mantenerla y una gran parte va a parar a Parladé y la otra al Conde de Santa Coloma, que lo cruza con Saltillo. Que cruza con Saltillo, sí, o sea que son las grandes ramas que quedan. André Villar, al que aquí saludamos porque me parece que ayer fue su cumpleaños y le felicitamos. Bueno, André Villar ha investigado mucho de Fernando Parladé, y Fernando Parladé no fue un tratante. No fue un tratante para nada. Lo que pasa es eso, que era un señorito calavera y cuando se le acababa el dinero vendía una parte de la ganadería y por eso, pues digamos que se extendió tanto el encaste. Señorito calavera, curioso, porque siempre... Junto a Concha y Sierra, que iban siempre juntos. Que es que tú sabes la historia de Concha y Sierra, ¿no? Que estaban en un teatro, vamos a ver unas bicetiples. Y las trapecistas italianas. Trapecistas italianas, y uno se lió. Con uno y otro con la doña Celsa Afonso. Eso es. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Barrambini. Sí, algo así era. Y Celsa que después, Afonso. Fernando Parladé era un tipo muy curioso, porque después toda la sociedad estaba escandalizado, tal, y entonces cogió pues un Victoria de estos, que es un coche de caballos de los más grandes, con 2 tipos cocheros negros con libreas blancas, para pasearse por la Alameda de Hércules para arriba y para abajo, con la señorita. Sí. Pero bueno, yo creo que la divisa amarilla también a lo mejor puede ser de ese concepto que tenía también muy particular. Sí. Muy particular. Bueno, pero sabes que esa es una divisa que la cambió Domingo Ortega. Cuando Domingo Ortega compra el hierro de Parladé, la cambia azul porque el amarillo no le gustaba nada. Sí. Bueno, pero vamos a volver a la corrida porque nos hemos ido muy lejos. Sí, pues bueno. Una corrida de Baltasar Iván sorprendentemente alta y con leña. Solo hubo un toro con hechuras de Baltasar Iván, que fue el segundo, que fue un gran toro desde mi punto de vista. El toro segundo, pues fue un toro que peleó muy bien en el caballo, de los toros que verdaderamente han peleado con bravura en el primer tercio de esta feria, y un toro al que se desangró. Un toro al que le pegaron lo que no está en los escritos. A toda la corrida la pegaron. Pero sobre todo a ese. Toda la corrida la pegaron muchísimo. Pero con los otros toros había justificación. Con este no, porque era un toro muy bueno. Y llegó a la muleta muy mermado, pero a pesar de la paliza que llevaba encima, pues fue un toro que embistió 30 veces con una gran calidad. Lo que pasa es que estuvo delante José Moral, que es incapaz de quedarse quieto. Por cierto, se ha casado, tiene hijos, sí, algo de eso. Es padre. No, lo digo por lo que comentamos el día anterior. Es padre. Pues, es padre. Entonces, total, que hubo un toro que fue el único que era digamos, fiel a las hechuras, fue un toro muy bueno, fue un toro desangrado en el caballo, fue un toro que tocó a José Moral y José Moral pues no se estuvo quieto. El resto de la corrida es otra historia totalmente distinta. Pero matizando 2 cosas, ¿eh? Uno es el toro que le tocó a Román, que era un auténtico Barrabás, de los toros más duros, más peligrosos que hemos visto, y el resto, por ejemplo, porque había ahí toros como el que le tocó a Curro Díaz, el cuarto de Curro Díaz, que bueno, pues sin tener gran clase, Curro Díaz estuvo. Hombre, es que el tercero fue un toro que va a pasar mucho tiempo. Tiene que pasar mucho tiempo para volver a ver un toro tan duro. Con tan mala leche. El tal Santanero.
un toro castaño, un toro como un tren, un toro con 2 agujas, un toro que no se dejó picar porque echaba la cara por las nubes y por lo tanto, como ponía el hocico poco menos que en la pierna del picador, no había manera de meter el palo, un toro que no recibió castigo ninguno, un toro que hizo pasar un calvario a las cuadrillas y que cogió al sirio, porque claro, como no clavaban 4 palos reglamentarios... un pitón por aquí, sí. que no le cogió de milagro al Como palo. no clavaban los 4 palos reglamentarios, pues claro, el presidente pues no cambiaba. Y luego llegó a la muleta pues muy avisado porque le habían hecho toda clase de perrerías, porque no estaba picado, y se encontró con el torero más valiente que ha pisado este año la Plaza de Toros de Madrid, que es Román. Porque a pesar de que el toro embestía reones, a pesar de que el toro no daba más que cabezazos, a pesar de que el toro llevaba la cara por las nubes, Román se asentó y se quedó quieto y se lo pasó por debajo como si fuera bueno. Sin un aspaviento, sin un paso atrás, citó al toro siempre, la cabeza le pasaba por aquí, y él se quedaba quieto y daba el muletazo. Sí. Estuvo valentísimo, por cierto, con las 2 manos, porque también se echó la muleta a la izquierda. Sí, yo la verdad, cuando se echó la mano a la izquierda, yo digo, este chico está loco. O sea, es lo primero que pensé. Pero pudo con el toro, porque estuvo tan firme, que el toro se rajó. En un momento dado, ¡pum!, se va a las tablas, se raja. Sí, se raja, pero luego llega a la hora de matar. Y luego llega el momento trágico de la corrida, porque, claro, el toro estaba completamente engallado en el tercio del tendido 7, y yo sabía que Román se iba a tirar derecho. Y yo sabía que lo iba a coger, y además es que hice un comentario, digo, le va a coger. Y efectivamente. Es que se tiró como una vela. Se tiró muy derecho, el toro el toro le estaba esperando, y después ya aquí no hay juegos de manos ni historias. El toro le estaba esperando, y con la mala suerte le podía haber dado un simple revolcón, a lo mejor. Pero no. Con el sentido que tenía y con lo astifino que era. Le pegó en un cornalón de auténtico caballo. Muy dramático, porque le zarandeó muchísimas veces. Primero, se vio desde el primer momento que había hecho carne, que el pitón estaba dentro del muslo del torero, y luego le zarandeó muchísimas veces. Y una cosa muy impresionante es cuando suelta al torero, además lo suelta en un arreón de manso y se va a las tablas, y ves el pitón derecho de Santanero que estaba lleno de sangre hasta la cepa. Fue una cosa muy tremenda. Desde luego, desde aquí pues mandamos a Román nuestros mejores deseos, que se recupere lo mejor posible, y desde luego vaya feria importante que ha hecho Román. Es de lo más importante que ha habido en esta feria. El primer día se jugó la vida delante de un toro ya muy complicado de Torrealta. El segundo... ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, las dos verdaderas orejas importantes, una de ellas era la de Román. Y otra una de Miguel Justo. Entonces, el primer día estuvo Cumbre con un Torrealta muy malo, al que le cayó la estocada baja. El segundo, primero se batió el cobre con un Adolfo que se quedaba muy corto, y luego toreó muy bien a un Adolfo al que llevó muy despacio y muy largo. Y desde luego la machada del domingo es que solo cabe exclamar, ole tus cojones. Porque hay que tener 2 cojones muy gordos para irse detrás de la espada, delante de ese bicho, y sabiendo lo que te podía pasar. Eso es de toreros. Es decir, siempre nos estamos quejando de que los toreros tienen poco compromiso, de que los toreros van a echar las 3 cartas, de que los toreros van a verlas venir. Pues desde luego, Román es todo lo contrario. Román viene a dar la cara y a jugarse la vida como un tío y viene a triunfar. Solamente queda y cabe quitarse el sombrero. Sí, es una cosa. Nadie le hubiera, todos hubiéramos justificado si le pega una estocada saliéndose. Saliéndose, pero no se salió ni mi hijita. No. Y desde donde estaba yo se vio perfectamente, y dije, qué animal, porque se fue derecho como una vela por el toro, jugó la mano, y le pegó el cornal. Sí, ahí ya no hay más que hablar. Sí. Y luego es un torero, ya aparte de lo del domingo, es un torero que a lo mejor no es el paradigma de la clase, pero es un torero que tiene una muy buena idea del toreo, de asentarse, de enganchar los toros por delante y de llevarlos hasta el final, de hacer el toreo de verdad, toreo de trazo largo y por abajo, y ligado, ¿no? Confiemos en que se recupere del todo, y que en un par de meses esté otra vez, porque la cornada... De todas maneras, esto pasa a los anales, Sí, esta es una oreja que se va a recordar durante muchísimos años, y desde luego es la oreja de más peso de toda la feria. Sí, y es curioso que
público tampoco estaba muy predispuesto a sacar la oreja, o sea, Sí. porque yo no vi una cantidad tremenda de pañuelos y yo se la pedí. Yo Tengo también. que decir que se le pedí la oreja y el presidente tardó en darla. Bueno, no sé qué al final le iba a dar, o sea, sospechaba que tenía que darla. Es que no hubiera sido humano no darla, ¿no? Desde luego tiene toda mi admiración. Pues nada, suerte, maestro, y a reponerse. Y luego también hay que hablar de Curro Díaz, porque Curro Díaz se vino arriba. Es decir, en unas circunstancias muy Qué duras, difícil es venirse arriba cuando tienes cuando hay un compañero cuando acabas que de le ver han eso, roto, ¿no? que le han roto la pierna, ¿eh? Qué difícil es venirse arriba cuando en ese momento es que era hasta posible pensar, es que ahí se queda. Es que se vino arriba y yo creo que también lo vio claro. Es decir, vio que el cuarto toro se le podían quitar 20 pases lucidos, que iba a pasar por allí sin clase ninguna, pero que se le podían quitar. Y se los quitó. Y se los quitó sin ninguna probatura. O sea, él lo vio claro. Hay que hacer las cosas sin ninguna probatura, no hay que perder el tiempo. Es quitar 20 pases con buen gusto, matar y cortó una buena oreja. Fundamentalmente con buen gusto, porque Sí. no fue una faena profunda, que no hubo profundidad de la faena. Tampoco es un toreo muy profundo en su toreo, pero sí tiene un trazo de toreo de gusto. Sí. Pero a mí me gustó también el sexto. Sí, o sea, que el fue sexto mucho más difícil porque que fue el mucho más cuarto complicado y le robó muchos y le robó pases. todos los muriazos. Mucho. De uno en uno. Sí, sí. De uno en uno. Ahí verdaderamente me gustó. Sí. Es que le dio clases con un trazo magnífico en ese sexto toro. A un toro que en principio todos creíamos que no valía un duro. Sí. Y es verdad que no valía un duro. Y además, se lo robó. A mí me gustó más en ese toro todavía que en el cuarto. Es un torero de mucha clase, es un torero al que siempre se ve con agrado, pero además es que el domingo pasado además es que le funcionó muy bien la cabeza delante de los toros. No, y además hay que tener esa hombría y esa predisposición después de ver lo que ha visto, estar, porque otros toreros muchas veces se acongojan con una corrida y tal como era la corrida, o sea, cuidado que es verdad que había un toresino, después había toros con menos clase, pero asesinos como ese toro, la palabra asesino no me gusta en el mundo de los toros, tan complicado como ese toro. El tercero fue muy complicado, pero el resto no me gustó. Le faltó muy grande, clase, sin clase, con las caras por las nubes. Le faltó clase, pero transmitió mucha emoción. Sí, claro. Transmitió mucha emoción. Toda la corrida fue muy emocionante. Pero claro, tú ten en cuenta que yo soy un gran seguidor. Y muy bien. Soy un gran seguidor de Baltasar Iván y yo me acuerdo de cómo eran los toros de Baltasar Iván. No tiene nada que ver con Bastonito. Exacto. No tiene nada que ver. Ese Bastonito de los protestado. años 80, pues por ejemplo, me acuerdo una tarde, pues porque incluso en los años 70 con mucha más clase todavía. En el año 80, o sea, durante los años 70 la ganadería de Baltasar Iván era la que mataban siempre todas las figuras. Era el cartel de lujo de San Isidro y en muchos triunfos de Camino, de Teruel, de Manzanares. Pero luego en el año 80 desechan la corrida entera y en el 81 también la descabezan y dejan 2 o 3 toros solo. Entonces, estuvieron varios años sin venir. Y cuando vuelven a San Isidro es en el año 86, con una corrida en la que tomó la alternativa Carretero, con un toro que se llamó Peluquero, que fue un toro muy bravo. Y ese día salió una corrida completísima. Ortega Cano cortó 3 orejas y Capea cortó una, y el que de verdad estuvo bien fue Capea. Al año siguiente, una corrida buenísima en un cartel de banderilleros donde Víctor Méndez corta 3 orejas. Luego lo de Bastonito. La primera salida a hombros de Rincón en el 91 es con otra de Baltasar Iván. Otra gran corrida de Baltasar Iván que mataron Caballero, Javier Vázquez y Encabo. Es decir, era una ganadería muy brava, muy encastada de querer coger las muletas por debajo. Y a mí lo que no me gustó nada fue esa tendencia a los arreones, echando la cara por las nubes. Lo que habíamos comentado antes, esa predisposición defensiva, de embestida defensiva que siempre, que engaña mucho al aficionado, porque tú crees que está embistiendo y no está embistiendo, porque no pasa, no llega nunca al final, siempre pega el arreón. Y hay que hacer un toreo pues muy particular. Pero no es menos cierto que allí no se aburrió nadie. No, nadie se aburrió y todos estuvimos absolutamente atentos porque estuvo la emoción había emoción, había el emoción. riesgo, ¿no?
que es muy importante. Y eso es muy importante. Bueno, pues otra vez se nos ha ido el santo al cielo. Llevamos 50 minutos y solo hemos comentado 3 corridas de toros. Así que vamos a hacer pues lo que hicimos la semana pasada. Vamos a hacer una segunda parte de esta 4ª semana de San Isidro. Aquí les seguimos esperando en la librería Rodríguez, en el Paseo Marqués de Zafra número 31, donde tienen ustedes a su alcance en un bello marco pues todos los libros de toros que se han escrito. Pues nada, sigan viendo al toro por los cuernos y les esperamos en la segunda parte de este San Isidro 2019.